Los países del Triángulo Norte, incluso Nicaragua, se encuentran en una condición sociopolítica muy particular que los podría alejar de la mirada de los inversionistas extranjeros. ¿Qué debe hacer El Salvador para lograr atraer esa mirada, siendo que se encuentra en relativa normalidad, pero que sufre las consecuencias de la violencia y el lento crecimiento de su economía? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto. Gracias por acompañarnos en este jueves. Con nuestros invitados haremos una reflexión sobre los principales hechos ocurridos durante la semana. Hablaremos sobre el país en el contexto de la región de Triángulo Norte en crisis, la migración, la economía, desde luego algunos acontecimientos que se han originado justamente hoy jueves. Vamos a conversar y queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios el doctor Francisco Bertrán Galindo. Él es abogado constitucionalista. Doctor, bienvenido, buenas noches. Un gran gusto, William. Placer. Excelente. También agradecemos a Eduardo Escobar, él es director ejecutivo de Acción Ciudadana, está con nosotros de manera habitual. Eduardo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, William, gracias por el espacio. Excelente. Bueno, yo creo que varias cosas con las que podemos iniciar, pero hay una que creo que también es relevante, ¿no? Y que ha ocurrido justamente este día. Vamos a mostrarles a ustedes ahí, tenemos un comunicado que ha emitido la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Eso es lo que tenemos. El Senado confirma a Ronald Douglas Johnson como próximo embajador ante El Salvador. Está confirmado entonces como el próximo embajador ante la República de El Salvador durante una sesión ejecutiva realizada el jueves 27 de junio, este mismo día, ahí en el Senado. El señor Johnson, dice este comunicado, tuvo su audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores el pasado 12 de marzo. El presidente Donald Trump nominó al señor Johnson para este puesto el 5 de octubre de 2018. Hay que recordar que en ese contexto, inmediatamente después vinieron elecciones de medio término, entonces se quedó congelado este procedimiento. No es que se suspendió, no es que se eliminó el procedimiento, sino que simplemente se quedó en congelador en tanto había ese procedimiento de elección de medio término, y hay el respeto a esos procedimientos. Entonces, cuando ya se confirmó la nueva configuración de fuerzas, digamos, al interior del Senado, del Congreso, entonces se retomó este caso y pues se confirmó después la nominación. Dice el comunicado que aún no hay fecha para la llegada a El Salvador del señor Johnson. Mientras tanto, la embajadora Jean Elizabeth Mains sigue 100% comprometida con su trabajo en El Salvador hasta su último día en este país. Le voy a leer rápido un poco el currículum que ya hacía público en su momento, incluso aparecía en la prensa gráfica. Dice que Johnson es originario de la Florida, el tercer estado más poblado de Estados Unidos. Se licenció en la Universidad del Estado de Nueva York y obtuvo una maestría en la Universidad de Inteligencia Nacional. Habla español. Por ahora, decía en su momento esa biografía que se hacía pública, trabaja como enlace de ciencia y tecnología de la Agencia Central de Inteligencia CIA, con el mando de operaciones especiales de los Estados Unidos, cuyas oficinas centrales se encuentran en Tampa, Florida. La Dirección de Ciencia y Tecnología de la CIA es, junto con el Servicio Clandestino Nacional, la Dirección de Apoyo y la de Inteligencia, uno de los 4 componentes básicos de la agencia. Bueno, continúa el currículum, pero esto es lo que ha ocurrido ahora, y el señor Johnson será quien estará entonces en la responsabilidad de la representación más importante a nivel mundial acá en nuestro país. Doctor Bertrán Galindo, un poco quisiera conocer su opinión sobre ya la nominación y ahora sí la confirmación del señor Johnson como embajador ante El Salvador. Bueno, yo supongo que este es un giro en el sentido que la embajadora Manes es una embajadora de carrera, y obviamente eso le implica tener un perfil y un estilo de cómo hace las cosas muy acorde a los protocolos de la diplomacia tradicional. El caso del nuevo embajador, que viene más bien de un perfil de inteligencia, sí, relacionado con la fase militar, creo que eso va a significar giros en el estilo. Te conozco hacia dónde, pero creo que va a implicar y viene para señalar algunas cosas que tienen que ver con la situación geopolítica del Salvador en relación al Triángulo Norte, la política exterior del Salvador, sí, y algunas cosas de esas. Si mal no me parece recordar, él estuvo acá en la época del conflicto. Estaba dentro de los asesores
O sea que él ha conocido de primera mano la realidad salvadoreña, y ahora lo que va a hacer es, aunque ya supongo, está al día de cuál es la situación. Sí, solo hacer un Yo poco creo que lo que vamos a ver es un giro en el estilo. No creo que el fondo cambie mucho, porque al final la política del gobierno de los Estados Unidos la ha defendido bastante bien la embajadora Manes, y me imagino que él va a seguir dentro de esa secuencia, solo que, como digo, con un estilo diferente. Sí. Y claro que venimos de tener dos embajadoras, dos mujeres, ¿no? Mari Carmen Aponte, luego Jane Maines, ¿no? Bueno, de hecho hemos tenido 4 de las que yo recuerdo. Pero de manera consecutiva, sí, ¿verdad? No. En medio hubo un par de embajadores varones, sí. Sí. Uh-huh. Excelente. Un poco, Eduardo, entonces, un poco la interpretación, porque me interesa que conozcamos también, hay algo que tiene que ver con política exterior, y es la posición que ha asumido nuestro país allá ante la Organización de Estados Americanos este mismo día. Pero, Eduardo, un poco, ¿cuál es el análisis? Bueno, yo en realidad, más allá de lo que se ha dado a conocer en los diferentes medios de comunicación sobre el perfil del nuevo embajador, yo la expectativa que como ciudadano tendría, un ciudadano salvadoreño, es que le dé continuidad a algunas de las acciones que creo que desde el punto de vista de la institucionalidad, del combate a la corrupción, la actual embajadora le apostó mucho. Obviamente, aquí estamos hablando de que si bien la política exterior de los Estados Unidos no la define el embajador ni nada de eso, sino que estamos hablando pues es una política de gobierno, una política de Estado, pero cada uno de los embajadores le da cierto énfasis, cierto acento, cierto estilo a la representación de su país en el país que le corresponde estar. Y en esa medida, creo que el embajador tiene que estar muy claro y tiene que venir con el énfasis de seguir apoyando, que el Estados Unidos siga apoyando el tema del combate a la corrupción. Eso es un tema, creo, crucial, y ahí es donde la embajadora ha puesto mucho de su capital político en apoyar estos esfuerzos del país. Entonces esperemos que esta sea una continuidad, como lo decía el doctor, de los temas de fondo que el gobierno de Estados Unidos ha estado impulsando y apoyando en El Salvador. Sí, y bueno, el contexto en lo que ocurre esto, la llegada de nuevo embajador, que decíamos, de acuerdo al comunicado no hay una fecha específica, pero bueno, ya todo el procedimiento está hecho en términos de decirle, porque la embajadora actual ha estado haciendo prácticamente actos ya prácticamente de salida, ¿no? De despedida, porque obviamente su periodo ha terminado, incluso la Asamblea Legislativa le dio un reconocimiento muy importante, y al igual que Mari Carmen Aponte, tengo la impresión, doctor Bertrán Galindo, que ambas se granjearon mucho el cariño de los salvadoreños, ¿no? Definitivamente, yo creo que ella, y su estilo personal ha sido también muy cercano a la gente, es decir, le ha gustado mucho participar en cosas de sentido popular y cerca de las personas. O sea, creo que sí, la señal que queda es que fue una embajadora, como muy se decía, muy comprometida con el tema anticorrupción, que es un tema de política de Estados Unidos, porque el punto es que si la corrupción se controla bien, el gobierno hace mejor trabajo, el dinero alcanza para hacer más cosas, y de alguna manera eso evitaría o le bajaría presión al tema de la migración, que para ellos es un tema de seguridad nacional. Entonces, digamos que yo creo que ese es un rol que difícilmente cambie. Creo que los Estados Unidos va a seguir impulsando mucho esto. Claro. Y creo que El Salvador en ese sentido ha venido demostrando que tiene la institucionalidad. Quizás va a requerir algún apoyo muy puntual en algunas áreas, pero creo que eso va a continuar y debe continuar. Y creo que es necesario desarmar toda la estructura que se creó por varias décadas sobre este tema de la corrupción. Ahora, es interesante porque coincide justamente con la transición que ha habido también en el país con una nueva administración de gobierno, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que conversé con la embajadora en un cóctel que se hizo en su residencia, y ella lo que me decía que quería que para febrero iba a estar ya el nuevo embajador, pero como usted decía, coincidieron las elecciones internas, la nueva conformación del Congreso, y entonces eso significó esperar a que se asentaran todos los niveles políticos en Washington para poder continuar, y eso hizo que además venía la transición y se necesitaba
mucha claridad en el comando de lo que tiene que ver los Estados Unidos en el apoyo para esos procesos, y hacer cambios dentro de la elección era realmente una mala señal. Entonces interpreto que la decisión fue: dejemos que sea el cambio y entonces ya con el nuevo gobierno llegue el nuevo embajador. Bueno, excelente. Nos quedamos en ese punto. Hacemos la primera pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco de política exterior, sobre todo porque El Salvador ya no se trata de ese discurso que dio el presidente Bukele cuando era electo, ¿no? Que no se había materializado desde luego por razones obvias. No era el presidente, no había tomado posesión, pero a partir del 1 de junio pues ya ahora está en la conducción. Tiene su ministra de Relaciones Exteriores, y este mismo día la Alexandra Hill, la canciller, ha dado posición ante la Organización de Estados Americanos sobre el caso venezolano, y muy tajante. Lo leemos esto después de la pequeña pausa. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en 8 en punto. Les decía, un poco dando seguimiento al tema de lo que había ocurrido ya con nombramiento de, ahora sí, de parte del Senado, la ratificación de Douglas Johnson como nuevo embajador en nuestro país, que todavía no se define cuándo se incorpora, pero que ya eso es un hecho. Hay un tema que tiene que ver con política exterior nuestra, ¿no? Y es El Salvador, que obviamente ha participado en la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, y ahí tenemos un tuit que resume, digamos, lo que ha sido. Vamos a ver si lo podemos mostrar, que es el que resume justamente en breves términos la posición de El Salvador. Dice: El Salvador no reconoce el régimen de Maduro como el legítimo gobierno de Venezuela. Nuestro anhelo es ver una Venezuela libre donde los venezolanos puedan elegir en democracia al gobierno que deseen. Y ahí está Alexandra Hill, la canciller de nuestro país, donde ha fijado posición ante ese encuentro. Eduardo, un poco cómo se puede interpretar esto, y ahora sí en esa parte de política exterior, un poco cómo el contexto en el que se ubica entonces el país. Bueno, creo yo que esta es una declaración sumamente fuerte del Estado salvadoreño en relación a la situación que está viviendo Venezuela. Porque si bien no tiene el formalismo de no reconocer legítimo a un gobierno, porque obviamente tiene que haber un formalismo de que el Estado salvadoreño no reconoce a este país, porque esto es obviamente una declaración que se dio, y digo, habría que esperar si esto se formaliza, pero no obstante eso, sí, digo, es una declaración fuerte que obviamente le resta respaldo al gobierno de Venezuela, que tenía de manera incondicional de parte de El Salvador, pese a todas las violaciones, no solo a principios democráticos, sino que estamos hablando de derechos fundamentales, a libertades fundamentales, libertades básicas de un Estado democrático. Entonces, en ese sentido, a mí me parece, en general, la postura del Estado salvadoreño me parece positiva en ese sentido, pues de que van a apoyar el cumplimiento de la Carta de la OEA y de todos los instrumentos internacionales que tienen que ver con la preservación del Estado democrático de derecho, con el tema del respeto a los derechos fundamentales. Entonces eso, digo, me parece positivo, pero no sé si estará o se tendrá que llegar hasta el punto de no reconocer a un gobierno, y digo, si al final el Estado formaliza ese desconocimiento de un gobierno legítimamente electo, como se ha mencionado, de Venezuela, o solo se va a quedar a nivel de discurso, y que obviamente va a significar que no va a contar con el apoyo de El Salvador en diferentes tipos de votaciones que se puedan someter, como antes sí lo venía haciendo El Salvador. Sí, doctor Beltrán Galindo, y bueno, supone un viraje después de 10 años, ¿no? De la posición que había adoptado nuestro país, primero durante la administración de Mauricio Funes, quizá un poco más matizada, pero igual de posicionarse de respaldo prácticamente a Nicolás Maduro, al régimen de Nicaragua, con Daniel Ortega, y ahora después con Salvador Sánchez Serén, ¿no? Que hubo una relación mucho más estrecha. Pero ahora sí, esto ocurre entonces 10 años después, un viraje claro en política exterior. Sí, pero como dice Eduardo, falta ver la profundidad del cambio. Es decir, ahora lo que hemos oído es un discurso en la OEA, dado por la canciller,
que obviamente cambia la posición. Es decir, El Salvador ya no va a acompañar proyectos pro reconocimiento del régimen de Maduro dentro de la OEA. Eso queda claro. Lo que falta ver es la profundidad del discurso, porque lo lógico sería que, al igual que han hecho otros países, se desconozca el gobierno de Maduro y se desconozca y se reconozca el gobierno de Guaidó. O sea, lo interesante sería en esto, doctor, lo que se puede derivar de este planteamiento, porque aquí está claro que no reconocen al régimen de Maduro como legítimo gobierno. Uno esperaría entonces que de inmediato pueda haber otro tipo de acciones. Eso es lo que falta por ver, porque eso implicaría pedirle a todo el personal de la Embajada de Venezuela que se retire y que venga una nueva delegación o un embajador concurrente, como sea, pero falta ver esa siguiente parte. Si no, nos vamos a quedar en una situación así, como dice en el lenguaje común, de wichihuachi, ¿verdad? En donde por un lado en foros internacionales le estamos diciendo que no lo aceptamos, pero en las relaciones bilaterales sí tenemos una relación directa con el régimen de Maduro. Entonces falta ver la consistencia de esa declaración. Sí, creo que habría que esperar también, del gobierno de El Salvador, poner a disposición sus buenos oficios para tratar de mediar o de dar insumos para que la situación de Venezuela se pueda corregir. Eso esperaríamos también parte de la política exterior de El Salvador, en lo que pueda apoyar cualquier esfuerzo para normalizar democráticamente a Venezuela. O sea, eso creo yo que también es otro aspecto que se podría dejar entrever con lo que dijo la canciller ahora, de apoyar a la OEA, al organismo, no me acuerdo cómo es que lo dijo exactamente, pero deja entrever eso. Y creo que ese sería un buen aporte, no solo es de desconocer el gobierno, sino que podemos ayudar como Estado salvadoreño dentro de las posibilidades para que se restablezca una normalidad democrática en Venezuela. Sí, y mientras tanto, hablando siempre en el tema de política exterior, un poco lo que está pasando también en el caso de nuestros migrantes, ¿no? Ya conocimos el caso dramático de lo que ocurrió el pasado fin de semana, el domingo, cuando ha muerto este joven padre con su niña de 23 meses en el Río Bravo, ¿no? De hecho, este es un tema que justamente hace algunos minutos ha concluido el primer debate de precandidatos demócratas allá en Estados Unidos, y ha concluido ese debate y se está hablando, por ejemplo, que hay como quienes puedan haber ganado ese debate o quienes serían los mejor calificados de acuerdo a las encuestas que hubo, y se está hablando, por ejemplo, que fue Elizabeth Warren, Julian Castro, Bill de Blasio, Biden, como los mejor calificados, ¿no? Pero lo interesante de esto es que, doctor Bertrand, ahí al centro de esas discusiones, de ese debate, apareció el tema de la migración, ¿no? Y obviamente los demócratas cargando los dados ahora sí, en este caso, responsabilizando directamente a la administración de Donald Trump. Pero en ese contexto también, ayer, por ejemplo, el Congreso aprobó más de $4,000 millones destinados a todo el tema migratorio, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo debería posicionarse El Salvador ante una situación como esta, doctor? Bueno, es una situación difícil, porque para El Salvador, después de haber sido designado como un hoyo de excremento y paisitos que por qué nos mandan latinos en vez de que nos manden suecos y húngaros, pues yo creo que claramente son declaraciones ofensivas. Creo que el gobierno pasado tuvo que lidiar con eso y lo que decidió fue hacerse loco y no convertir eso en un issue. Pero yo creo que el punto es que pudo haber tenido una explicación por el maltrato del FMLN en relación a la posición internacional de El Salvador en los foros, que hay que recordar que el canciller salvadoreño, Martínez, boicoteó varias votaciones en las que se suponía que iban a salir condenado el régimen de Venezuela. Entonces, eso puede explicar un cierto animadversión hacia el gobierno de El Salvador, pero que se pasó llevando al pueblo de El Salvador. Entonces, yo creo que la situación requiere un cierto tratamiento que pasa un poco por las coordenadas de lo que está pasando ahora. Es decir, el gobierno debe reconocer que hay un problema en El Salvador que está obligando a su gente a salir del país. O sea, la gente no se va simplemente porque va a ir al sueño americano. Creo que eso ya no es tan así. Pero el punto es que hay un fuerte desempleo en El Salvador, hay una fuerte marginación de las políticas sociales de El Salvador y hay un fenómeno de inseguridad sumamente marcado que ha generado una corriente migratoria
de muy fuerte nivel. Entonces, eso hay que reconocerlo. Creo que es parte del mea culpa que el gobierno tiene que hacer. Me parece que el gobierno actual ya lo hizo, es decir, ha dado declaraciones en ese sentido. Entonces, falta ver qué más viene. Es decir, estas cosas no se arreglan de la noche para la mañana. Para que el país crezca tienen que darse señales claras que pareciera que pueden estarse dando. Habrá que ver cómo lo van a recibir los inversionistas y qué tan rápido eso puede generarse. Porque hay que desarmar todo el tinglado de trámites, trabas, enfoques ideológicos que se dieron en los gobiernos del FMLN. Entonces, si eso se da, puede ser que empecemos a ver que el país está creciendo y en 1, 2, 3 años podamos ver una fuerte disminución en el tema de la violencia y entonces sí podamos ver una fuerte disminución en el tema de migración. Perfecto. Después de la pausa escuchamos la opinión de Eduardo, y es que también, a propósito, doctor Bertrán Galindo, ha habido este día un foro denominado Ventaja Competitiva de las Naciones. Quienes han participado: Carlos Slim, el presidente Nayib Bukele, Roberto Crit, y hay ahí un anuncio, parece muy importante, que ha habido en el contexto de esta actividad donde también se involucra INSAFORP. Vamos a una pausa, regresamos. Bien, Eduardo, estábamos hablando en el segmento pasado entonces sobre el tema migratorio, ese drama de lo que ha ocurrido, está ocurriendo, porque eso es constante, ¿no? Allá en la frontera de México, Estados Unidos, la frontera norte, en el caso mexicano. Y bueno, el gobierno mexicano, que justamente ha decidido movilizar cerca de 17,000 efectivos hacia la frontera del norte con Estados Unidos y cerca de 6,000 efectivos hacia el sur, que sería ya con Guatemala, es decir, toda la complejidad de esto. Entonces, un poco cómo enfrentar esa situación, y esto pues obviamente nos lleva a un tema, ¿no?, que tiene que ver de cómo responde nuestro país sobre la situación de la resolución sobre el tema de la violencia en El Salvador, la situación de la economía para generar más empleo, y nos conecta con este foro de ventaja competitiva de las naciones que se ha desarrollado este día. Pero bueno, en el tema entonces migratorio. Yo creo que más que el drama que se da en la frontera, habría que ver el drama que se da internamente en nuestros países del Triángulo Norte, sin desmeritar lo que pasa en la frontera, que es algo inhumano y desgarrador, pues todo lo que está pasando. Por ejemplo, el fallecimiento del padre con su hija, pues es una cuestión lamentable, pero ahí es donde tenemos que caer al punto que, en primer lugar, nuestros estados no han hecho lo que deben de haber hecho, no lo hicieron. O sea, estamos hablando que, aunque suene muy anecdótico, pero la Constitución de El Salvador dice que el Estado está en función de la persona humana, y eso es lo que no se ha logrado durante todo este tiempo concretar, al menos en un nivel mínimo, un nivel aceptable para que la ciudadanía, para que la persona humana que vive en el país pueda desarrollarse, crecer sin ningún temor y tener posibilidades de una vida digna. Eso es lo que no ha pasado. Entonces, que a esto no ha pasado, pues porque obviamente hay una responsabilidad del Estado en que este tipo de situaciones no se den. Pero también hay otro aspecto que creo yo que se debe de considerar, y es el apoyo entre naciones para lograr prosperar. O sea, eso, sin lugar a dudas, también es otro elemento que no se debe dejar por fuera. Y en esa medida, digo, por ejemplo, Estados Unidos, mucha de su cooperación ha estado enfocada en el tema del combate a la corrupción, fortalecimiento de la institucionalidad, porque si el Estado no ha logrado cumplir su función, es porque obviamente se ha desviado de esta función por el tema de la corrupción, por el tema de hacer prevalecer intereses particulares. Entonces, ¿con qué nos enfrentamos? Con una institucionalidad extremadamente frágil o enrutada hacia otros intereses y no los colectivos. Entonces, obviamente, eso tiene una repercusión grande en el tema del desarrollo nacional, en el tema del combate a la corrupción, en el tema del desarrollo socioeconómico del país, y eso es lo que tenemos. Entonces, digo, esta foto lamentable del fallecimiento del padre e hija, lo que muestra es
la tragedia que vivimos como país en estos ámbitos de seguridad, porque hoy hay que sumar el tema de seguridad. Hace unos años era el tema económico el que hacía que las personas migraran, la falta de oportunidades, la falta de empleo. Hoy estamos hablando de que también la inseguridad, la situación de delincuencia está haciendo migrar, o sea que hoy es peor el asunto. Entonces, digo, ¿qué estamos haciendo como país? Y ahí es donde debemos de sentarnos en realidad y sincerarnos de qué es lo que ha fallado. Y aquí no solo estoy hablando del gobierno, estoy hablando de país, qué es lo que ha fallado. Bueno, y doctor Bertrán Galindo, que aquí hay un tema, decíamos, este foro importante que se ha desarrollado este día, donde ha participado Carlos Slim, este multimillonario empresario mexicano, ha estado el presidente Bukele, Roberto Creed, que han participado en el lanzamiento de la plataforma Capacita para el Empleo Digital, junto con ISAFORP. Hay esta iniciativa Capacítate para el Empleo, que pone a disposición más de 230 cursos en línea, en cursos y acreditaciones en temas como estrategia de venta, primeros auxilios, aprender a reparar celulares, entre otros, ¿no? Y en ese contexto, bueno, ahí se está hablando de esta iniciativa muy buena. El presidente Bukele viajó el pasado viernes a México, donde prácticamente fue confirmado un donativo de $30 millones para poder trabajar en el área de reforestación, que entenderíamos tendrá un impacto en el área rural en nuestro país. O sea, es decir, parece que hay varias iniciativas que se están articulando. Al inicio del programa hice una pregunta, ¿no? Y tenía que ver justamente con el hecho de que cómo se está viendo Triángulo Norte, y me refiero incluyendo Nicaragua, digamos, el caso de la inestabilidad de alguna forma que está viviendo Honduras en las actuales circunstancias. Nicaragua, bueno, no se diga, el caso de Guatemala está en un proceso electoral un poco bastante complicado, y El Salvador de repente parece como que puede ser uno de los países mucho más atractivos en términos para los inversionistas. Pero bueno, su opinión. Bueno, yo creo que si usted ve el nivel de institucionalidad que ha logrado El Salvador, de alguna manera hemos transitado procesos electorales complejos que se han ido perfeccionando, han ido mejorando. Los resultados de nuestro Tribunal Supremo son reconocidos, no ha generado conflictividad. El país no ha tenido desde los acuerdos de paz una verdadera conflictividad política, que es algo que debemos aceptar, que es algo muy bueno. Y de alguna manera el contrabalance que se requiere para la democracia ha sucedido. Es decir, cuando el FMLN quiso tomarse la Corte Suprema de Justicia, fue claro que la ciudadanía no estaba dispuesta a permitirlo, y inmediatamente retrocedieron y corrigieron. O sea que eso es algo que creo que el país ha ido ganando y hay que cuidarlo. Desde esa perspectiva, el llamado que hizo, por ejemplo, el presidente Bukele en la inauguración del hangar en Aeromán, iba más o menos en esa lógica que usted menciona. Es decir, el país es el único país con estabilidad monetaria, tiene una moneda fuerte como moneda. Es un país que tiene instituciones más sólidas que las que hay en Nicaragua, en Honduras y en Guatemala. Claro. De alguna manera, si bien es cierto, hay un problema de violencia, pero no hay un problema de violencia política, y tampoco hay un problema de un Estado tomado por el narco, que es un poco que sí son fenómenos que están pasando en la vecindad. Entonces, digamos, desde esa perspectiva, lo que falta es destrabar toda la red intrincada de complicaciones que el FMLN le metió a la inversión privada. Que eso pasan desde temas en aduana, regulaciones en el Centro Nacional de Registro que ya no se pedían, complicaciones burocráticas en los organismos que dan autorizaciones para proyectos, incluido el Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, todo ese tipo de trabas conceptuales que se fueron poniendo, esperaría yo que con la visión del nuevo gobierno desaparezcan rápido. Ojalá. Si lo logran hacer y se acentúa otro fenómeno que el FMLN creo que fue de los daños más grandes que él hizo al país, fue meterlo en un problema de falta de seguridad jurídica para la inversión. Entonces, ese tema es un tema que el país tiene que retomar
la imagen que tenía antes, que era muy respetuoso de las certezas jurídicas de los inversionistas. Sí, y sobre eso se abundan los ejemplos, ¿no? Hay que recordarse el caso de Walmart, que pasó, si no mal recuerdo, como 5 o 6 años peleando para poder habilitar una de las sucursales acá en Constitución. Hay varios ejemplos. El secretario de Comercio hablaba también, por ejemplo, de que cerca de 7.000 millones de dólares de alguna forma frenados por este tema burocrático ahí en medio ambiente. Es que el tema de medio ambiente se volvió una cosa difícil. Para nosotros los abogados, que de alguna manera nos toca hacer uno que otro trámite, encontrarse con esas valladares, que de verdad eran valladares complicados. Entonces, esperaría que no es que se descuide el medio ambiente, sino que se cuide lo que se debe cuidar, que la política se genere donde se tenga que generar, pero no que se vuelva una lógica de yo te pongo trabas para que contrates consultores, me hagas las cosas, luego te las corrijo y te tengo 7, 8 años en un proceso de eso. Eso no debe ser. Creo que el tema de los procesos debe ser un proceso cierto y rápido. Sí. Y en la medida que eso se haga, pues hombre, ahí las cosas van a mejorar. Yo escuché al presidente del Banco Central, a Carlos Federico Paredes, un amigo de la juventud, y lo escuché muy sensato, con un planteamiento bastante bueno. Escuché al ministro de Hacienda también, y ahora en un nuevo discurso. O sea que pareciera que al menos en el área económica pareciera que van a destrabar las carretas y la cosa puede caminar. Bueno, perfecto. Solo quiero leer lo que dijo Carlos Slim en ese foro hoy, que creo que es relevante esta cita. Él dijo: El Salvador es un país con moneda estable, la inflación es mínima, lo que hay que hacer es que el gobierno debe estar abierto a la inversión extranjera y nacional. Vamos a una pausa, regresamos al cierre de 8 en punto. Volvemos. Estamos al cierre de 8 en punto. Hay un tema que creo que es importante que lo abordemos también de esta semana, Eduardo y doctor Bertrand, y es el caso del Juzgado Octavo de Paz de San Salvador, donde están siendo procesados Hernán Contreras, expresidente de la Corte de Cuentas de la República, eventualmente procesado por incumplimiento de deberes. Le han otorgado medidas sustitutivas, tendrá que dar una fianza de $25,000, presentarse periódicamente ante el tribunal, ¿no? Este es un caso que está pasando a instrucción. Eduardo, un poco la opinión tuya en términos de cómo se puede ver estos casos a la luz de, justamente cuando estamos hablando del tema de institucionalidad, del tema de la transparencia, de cómo se encuentra el país. Bueno, en este caso ya la justicia tiene este caso en sus manos, y pues ahí esperemos que la Fiscalía y el órgano judicial actúen de manera diligente, de forma imparcial, para al final encontrar la verdad de los hechos que se le están imputando al doctor Contreras. Pero yo creo que es más importante referirnos a algo, que este caso lo que nos muestra es la deficiencia institucional en el nombramiento de las personas que están al frente de las instituciones de control. O sea, esa vinculación partidaria, eso de que siempre se ponían o se ponen al frente de las instituciones que están encargadas de controlar la legalidad de los actos, el buen uso de los fondos públicos, etcétera, etcétera, siempre se ha tendido a colocar a personas de partidos, vinculadas con partidos, que obviamente no llegan a ejercer la función de acuerdo a la ley y la Constitución, sino que llegan, en este caso, pues a proteger ciertos intereses, a desviar la atención en otros aspectos, y aquí tenemos el resultado. O sea, es increíble escuchar, por ejemplo, al expresidente Saca decir que le hacían auditorías a la Corte de Cuentas desde la Corte de Cuentas. O sea, no llegaban a Casa Presidencial a auditar, no veían papeles, sino que era una cuestión a control remoto. Entonces, eso no puede seguir pasando en este país. O sea, eso no puede seguir pasando. Y lo que nos preocupa a varias organizaciones es que ya tenemos evidencia de lo perverso que se convierte en las instituciones cuando no se hacen buenas elecciones de los funcionarios. Y porque este no es el primer caso. Ya tenemos, por ejemplo, Luis Martínez al frente de la Fiscalía, que
involucrado en alto nivel de corrupción. Entonces, lo que nos preocupa es que la Asamblea Legislativa, los políticos, los diputados, los partidos no toman esto como un aprendizaje para, bueno, reformemos el proceso de elección de estos funcionarios, porque recordemos que el otro año creo que hay elección de nuevo de Corte de Cuentas de la República, de los magistrados, y vamos a ir de nuevo y con toda seguridad a un proceso de elección donde no se define perfil, donde no se evalúa la idoneidad de las personas, que no esté vinculado a partidos políticos o otros sectores que puedan comprometer la independencia del funcionario. Sí. Vamos a caer en lo mismo y digo, ese es el talón de Aquiles en este caso que se muestra con todo este proceso penal que se va a iniciar contra el doctor Contreras. Bueno, y el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública con su director ejecutivo que renunció, que el caso lo conocimos la semana anterior, ¿no? Y al final se confirmó, ¿no? La renuncia de él. Sí, se confirmó y creo que fue positivo ese resultado de la presión pública, la presión social por ese nombramiento, digo, sin desmeritar al licenciado Portillo, pero obviamente por sus antecedentes daba la impresión que no era la persona adecuada para ocupar ese cargo dentro del Instituto de Acceso a la Información. Sí, doctor Beltrán Galindo, mientras tanto, y siempre en el contexto del tema que tiene que ver con transparencia de los recursos, el manejo de los recursos, esta semana la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE presentó un recurso de inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado y artículo 12 del reglamento, siempre en esa línea de tema de transparencia, ¿no? Bueno, aquí se mezclan varias cosas. Puede ser, o sea, en la teoría constitucional no debería existir ningún fondo que no sea controlado. O sea, el fondo libre de uso de libertad por los funcionarios, eso debe entenderse prohibido. Pero eso no quiere decir que no hay ciertos usos de fondos que tienen sentido en la seguridad nacional o en la seguridad pública y que deben tener un nivel de secretismo mucho mayor de lo que puede ser cualquier fondo. Es decir, por ejemplo, la partida de gastos secretos de la policía, que tiene base en la ley de policía, está diseñada para que ahí se puedan pagar los informantes o las personas que logran meter dentro de las pandillas o en algún grupo criminal. Obviamente no se pueden publicar los nombres de ellos. O sea, se puede publicar el destino general del dinero, pero publicar los nombres de ellos es simplemente para que los maten. Sí, claro. Yo creo que eso no creo que Roberto ni Funde estén dentro de ese proceso. Sí, creo que lo que quieren decir es que debe controlarse, pero en un mecanismo acorde con el sentido de la organización. Es decir, creo que la OIE debe tener a alguien a quien rendirle cuentas, y eso me parece correcto. Bueno, por primera vez en presupuesto se incluyó. Ya es un avance, eso es un avance. Sí. Ahora vamos a que debe haber una especie de contraloría autorizada por ley a auditar y poder certificar al nivel que corresponda, llamémoslo a la Corte de Cuentas, llamémoslo al presidente de la República, pero que le diga, mire señor, los fondos están siendo bien usados. Ese es un tema que me parece relevante, porque dejarlos en libertad, lo hemos visto, lo que ha pasado en estos últimos 3 gobiernos es complicado, porque han quedado gastos demasiado discrecionales y entonces ahí pagan desde las cirugías plásticas de las favoritas del presidente, pasando por jet para viajes a Disney, ese tipo de cosas realmente es un exceso. Entonces creo de que hace sentido esa propuesta, pero como lo digo, tomando en cuenta que no se trata de que va a ser publicitado porque alguien pide en el Instituto de la Información Pública que le den el listado de los espías de la OIE, eso no. Ni que le va a pedir quiénes son los informantes de la policía. Yo creo que ese tipo de cosas definitivamente debe quedar claro que no funcionan así. Entonces, dentro de ese contexto me parece que la propuesta que ha hecho Funde hace sentido, es decir, hay cosas que hay que ajustar y probablemente la inconstitucionalidad no sea tal
es probable que la sala termine diciendo que hay lo que le llaman una interpretación acorde a la Constitución. Es decir, que la disposición está buena siempre que se interprete de cierta forma. Sí. Puede ser eso para no crear un vacío o da una inconstitucionalidad y pide que se module, hace una modulación de la resolución. Bueno, excelente. Se nos agotó el tiempo. Varios temas que teníamos en agenda hace una semana bastante intensa, por lo visto, ¿no? Sin duda alguna. Creo que vamos a seguir así, Willy. Excelente. Gracias, doctor. Muy gentil, muy amable. Bueno. Gracias, Eduardo. Gracias, William. Gusto. Bueno, excelente. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana, a propósito del último tema que abordamos esta noche, estará con nosotros acá en nuestros estudios Jessica Estrada, directora de Transparencia de Funde, también Sonia Hernández, abogada de ALAC, del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ahí en Funde. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.